Desde la historia de ficción que predijo el hundimiento del Titanic hasta matrimonios que coincidieron en el mismo lugar muchos años antes de conocerse. Acaba contexto. Estos son Alex y Donna Boutsinas, un matrimonio que actualmente reside en Estados Unidos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que 15 años antes de conocerse habían salido juntos en la misma foto sin saberlo? Semanas antes de su casamiento, Alex y Donna estaban mirando fotos viejas, en las cuales Donna encontró una de cuando ella tenía 5 años, tomada durante un viaje con su familia a Disney, Florida. Pero lo curioso de esta foto surgió después de que su pareja Alex notara un pequeño detalle, porque en el fondo de esa misma foto también podemos observar al mismísimo Alex con su padre de pequeño. En el momento en que la foto fue tomada no se conocían, vivían en países diferentes y cada familia había organizado el mismo viaje sin ningún tipo de coordinación. ¿Es este acontecimiento entonces evidencia de que el destino existe? ¿O es tan solo una coincidencia? Antes de responder a esta pregunta necesitamos más material para analizar. Corría el año 1898 cuando un autor de nombre Morgan Robertson publicó una novela de ficción originalmente titulada Futility. Esta novela trata de un barco de pasajeros notablemente grande que se decía era insumergible. Este barco durante un viaje a través del Océano Atlántico Norte naufragó. Y debido a la poca cantidad de botes salvavidas, una gran cantidad de pasajeros murieron. El nombre de este barco era Titán y la causa del naufragio fue chocar contra un iceberg. 14 años después, en 1912, el Titanic se hundió en el Océano Atlántico Norte tras chocar contra un iceberg. Como habrán visto, hay algunas coincidencias entre la historia ficticia del Titán y la verdadera historia del Titanic. Y muchas más similitudes entre los barcos, como la longitud de ambos, la velocidad del nudo, la cantidad de pasajeros, la cantidad de hélices, de mástiles, y el hecho de que fueran específicamente catalogados como barcos incapaces de ser hundidos, insumergibles. Pero ustedes podrán pensar que por ahí, 14 años antes de la existencia del Titanic, ya era de conocimiento común que había planes para crear un barco de la talla, pero no. Los planes finales para el Titanic estuvieron prontos en 1908 y la construcción comenzó un año después. Entonces, ¿quién era el autor de la novela Morgan Robertson? ¿Era un profeta, un vidente o simplemente alguien que describió una futura catástrofe por pura coincidencia? Vamos a intentar responder estas preguntas, pero para eso tenemos que empezar por algo que podamos decir con certeza que el autor era. Morgan Robertson era hijo de un capitán de barco y durante su niñez se pasó ayudando a su padre como aprendiz de marinero. A partir de los 15 años comenzó su servicio en la marina mercante, es decir que trabajaba transportando mercadería en barco, y tuvo ese trabajo hasta los 38 años de edad. O sea que Morgan Robertson no era ajeno al transporte marítimo, ni a su funcionamiento y todas sus implicaciones. Literalmente se escribió en el mar, arriba de un barco. Lo que escribió en la novela va acorde al tipo de conocimiento que el autor tenía sobre la realidad. A partir de lo que ya sabía, escribió ficción. Por lo tanto, toda similitud que hubiera entre el Titán y el Titanic, en cuanto a la talla, al modo de propulsión, a la cantidad de pasajeros, podríamos otorgársela al buen manejo del autor sobre el funcionamiento de los barcos. Sin embargo, hay coincidencias muy exactas, como que los dos eran de nacionalidad británica, o que ambos se hundieron en el mes de abril, a 640 kilómetros de la isla de Terranova, en el Océano Atlántico Norte, tras chocar contra un iceberg. Pero, ¿qué tan exactas son? Entre el año 1897 y 1914 se considera la edad dorada de los transatlánticos, periodo durante el cual se escribió la novela y se hundió el Titanic. Además, durante esos años la Armada Británica era la más poderosa del mundo. Desde el principio del siglo XIX las máquinas a vapor comenzaron a aparecer en los barcos, y el negocio de los transatlánticos a vapor se puso de moda. Un transatlántico no es un transexual de Atlantis, sino que es un barco diseñado para atravesar el océano Atlántico, transatlántico, y capaz de navegar en el mar durante días o semanas sin visitar la costa, siendo un ejemplo de esto tanto el Titán como el Titanic. Gran Bretaña utilizó los transatlánticos para establecer rutas comerciales. Las empresas postales británicas alquilaban el servicio de estos buques para servir a los clientes separados por los océanos. Una de las funciones del Titanic era esta: funcionaba como un barco de la Royal Mail, el servicio postal del Reino Unido. De ahí a que el nombre completo del Titanic haya sido RMS Titanic. RMS significando Royal Mail Ship o buque del correo real, mientras que el nombre completo del Titán era SS Titan, que significa Screw Steamer o barco a vapor. Es decir que a diferencia del Titanic, el Titán no transportaba correo, pero el método de propulsión de ambos era el mismo, a vapor. Lo que quiero decir con todo esto es que si en aquella época había un transatlántico a vapor, las probabilidades de que fuera de nacionalidad británica eran altísimas. O sea que a pesar de la coincidencia, sería algo coherente si prestamos atención al contexto. Y exactamente lo mismo pasa con la ubicación del hundimiento. En la novela el viaje del Titán era de Nueva York a Liverpool, mientras que la del Titanic era de Southampton a Nueva York. Estas rutas comerciales eran las más comunes, teniendo en cuenta la relevancia de la ciudad de Nueva York y su fácil accesibilidad a través del océano. Por lo tanto, la ubicación del hundimiento, siendo en el Océano Atlántico Norte, tiene muchísimo sentido.
Decía acá. Lo que quiero decir con todo esto es que en aquella época sí había un transatlántico a vapor. Chao, me voy. Hay un detalle y es que ambos barcos se hundieron a 640 kilómetros de la isla de Terranova, pero esa distancia es una aproximación y no significa que se hayan hundido exactamente en el mismo lugar, sino que a un radio de 640 kilómetros de la isla de Terranova. Teniendo en cuenta la ubicación de Terranova, también tiene sentido que haya sido en cercanía a este lugar. Y si no les parece que tenga sentido, permítame que les cuente la historia del SS Austria. En el año 1858, este barco salió de Hamburgo, paró en el puerto de Southampton y continuó su viaje con destino a Nueva York. Una ruta prácticamente igual a la del Titanic, salvo que el Titanic partió directamente de Southampton. El SS Austria, antes de llegar al destino, se prendió fuego y se hundió. Las coordenadas del hundimiento son estas, quedando no solamente muy cerca de Terranova, sino del lugar donde años más tarde se hundiría el Titanic. Por lo tanto, la ubicación de los hundimientos sería algo coherente con lo que podría pasar. Y si el autor se basó en su conocimiento sobre las rutas de los transatlánticos, también tendría sentido el lugar de naufragio. En cuanto a las coincidencias en el mes, no tengo ni idea, pero también es posible que fuera un mes común para este tipo de travesías. Pero ahora, la coincidencia principal entre ficción y realidad es que chocaron contra un iceberg. Y lo cierto es que el Titanic no ha sido la única embarcación en la historia en hundirse tras chocar contra un iceberg, pero sí es la que ha resultado en más muertos. Han ocurrido este tipo de naufragios tanto antes como después del Titanic, y la mayoría de las embarcaciones que han naufragado a consecuencia de iceberg, casi todas se hundieron en el mismo radio que el Titán y el Titanic con respecto a la isla de Terranova. Se hundieron en una zona que actualmente se conoce como Iceberg Alley, o el callejón de los icebergs, sin mencionar todas las diferencias entre la novela y la realidad. Por ejemplo, el Titanic se hundió en su primer viaje y el Titán en su tercero. Mientras que en el naufragio del Titanic sobrevivieron entre 712 y 727 personas, aproximadamente, varía según la fuente, en el Titán solamente sobrevivieron 13. El Titán pesaba 75.000 toneladas y el Titanic 53.000, aproximadamente. El peso puede variar dependiendo de si estaba o no tu madre arriba del Titanic. Además de que algunos fragmentos de la novela son completamente diferentes, como la escena en la que el protagonista salta del Titán al iceberg, y en el iceberg se encuentra con un oso polar que estaba flotando con el iceberg. Y no solo que el protagonista pelea contra el oso, sino que lo mata y eventualmente se lo come. Eso claramente no pasó en la historia real del Titanic. Y como último detalle encontré que luego del hundimiento del Titanic en 1912, el autor de Futility, Morgan Robertson, hizo una reedición de la novela y le cambió el título a The Wreck of the Titan, o El naufragio del Titán. Y según Wikipedia, en esta reedición hubieron algunos cambios, particularmente en las medidas del barco. Pero no pude encontrar más información sobre estos cambios en la reedición, así que no sé qué fue lo que se cambió, o si efectivamente se cambió algo. Seguramente tras ver todas las coincidencias con el Titanic, el autor decidió cambiarle el título, como una táctica de marketing para vender más. Stones. Mente de tiburón. Lo que sí podemos decir es que todo lo que en un principio parecía una similitud increíble y hasta con dotes místicos son coincidencias que puestas en contexto tienen bastante sentido, por lo menos de mi punto de vista. Pero las coincidencias que le he mostrado hasta ahora no tienen comparación con lo que les voy a decir a continuación. La música es muy buena compañera, tanto que a veces una canción puede cambiar el significado de una actividad, puede agregarle distintos tipos de sentidos o emociones, y a veces una canción encaja perfecto con la situación que estamos viendo o viviendo, y el siguiente caso es eso, pero llevado al extremo. En 1973, Pink Floyd, la banda de rock británica conocida por temas como o sacó un disco llamado The Dark Side of the Moon, o El lado oscuro de la luna, de duración de unos 43 minutos aproximadamente. Y en 1939 salió una película llamada El Mago de Oz, una película que empieza en blanco y negro, pero en un momento toma color, como el logo del disco de Pink Floyd. Pero las coincidencias entre esta película y este álbum están lejos de terminar ahí, porque alguien descubrió, vaya uno a saber cómo, que si le das play exactamente al mismo momento al álbum y a la película, estos se sincronizan. Es como que colaboran entre las dos obras para crear algo nuevo, otra obra. Y esta obra nueva, que es el resultado de sincronizar El lado oscuro de la luna y El Mago de Oz, se llama El lado oscuro del arco iris. Vamos a ver ejemplos de esta sincronización, que solamente ocurre si empezás el álbum y la película al mismo tiempo. En esta escena la música viene re tranqui, pero de repente cuando la protagonista se cae, ¡pum!, cambia la música y la canción acompaña bien a la escena. Acá la guacha está mirando algo fuera del plano, que no se ve, y el sonido del álbum parece que sigue la mirada de ella. Es como que el sonido se transforma en el objeto que está mirando. Re falopa. En esta escena la película pasa de estar en blanco y negro a color. Y justo cuando ella abre la puerta,
se termina la primera parte del disco y empieza la segunda, justo cuando la película pasa de un acto a otro. Estas tan solo son algunas de las sincronizaciones del lado oscuro del arco iris, aunque como el álbum dura menos que la película, apenas este se termina tiene que ser rápidamente reiniciado, lo que puede generar algunos problemas, porque significa que si demoras un poco más o menos en reiniciarlo, estás creando diferentes versiones, porque es imposible que se reinicie siempre en el mismo momento. Pero realmente hay muchos momentos en que la música aporta a la escena, y pareciera que el álbum fue diseñado para escucharse en conjunto con esta película, cosa que Pink Floyd ha negado, o sea que no tiene que ver una cosa con la otra. El lado oscuro del arco iris es un descubrimiento de la audiencia. Sin embargo, la verdad es que, a pesar de la cantidad de coincidencias, la mayor parte de la película no encaja para nada con el álbum. Sino que todas las coincidencias son momentos diminutos y específicos de entre tantos que nos da el Mago de Oz. Entonces, si este es el caso, ¿qué tan sincronizados están realmente el álbum y la película? Para responder esta pregunta, una persona decidió hacer un experimento y subirlo a YouTube. Esta persona que están viendo en pantalla decidió escuchar el álbum de Pink Floyd no solamente con el Mago de Oz, sino con 5 películas más, entre ellas Shrek, Héroe de Centro Comercial 2 y Los Avengers. Después creó un sistema de puntos para puntuar cada vez que el álbum coincidía con alguna escena de la película. Este Buri claramente es un tipazo y un gran científico. Y los resultados de su experimento fueron reveladores, porque el Mago de Oz no quedó en primer puesto. No, el Mago de Oz quedó tercera, seguida por Héroe de Centro Comercial 2, Avengers Infinity War y saliendo ganadora El Resplandor. Estos son todos los puntajes. El tremendo laburo de este crack nos demuestra que claramente las coincidencias existen, pero no son representativas de que el álbum de Pink Floyd y el Mago de Oz tengan una sincronización perfecta. Entre los reinicios del álbum cuando este termina durante la película, muchas veces es manipulado o forzado para que encaje mejor, y cuanto más estemos dispuestos a buscar coincidencias, más vamos a encontrar. Muchas veces en la ambigüedad tendemos a encontrar más coincidencias que en algo más claro y preciso. Y esta idea no es solamente aplicable en este caso. Vamos a leer, por ejemplo, algunas frases del horóscopo. No confías fácilmente en las personas, porque no quieres que descubran tus secretos, tus miedos y sobre todo tus debilidades. Esto lo puede leer Messi, Arjona, el Papa o Shakira y puede encajar con todos. ¿Tienes una tendencia a ser crítico contigo mismo? ¿Tendrás problemas con un amigo o familiar? Bueno, creo que se entiende la idea. Incluso volviendo al principio, el caso de Alex y Donna Boutsina. Si tenemos en cuenta que en promedio el parque de Disney en Florida es visitado diariamente por aproximadamente 140.000 personas, es entendible que por lo menos una vez en la historia de todos los tiempos exista un caso como el de Alex y Donna. O bueno, eso es lo que me parece a mí. Para redondear, lo que podemos concluir es que el horóscopo es un bolazo. Chao.